Muy buenos días, profe. Aquí le voy a enseñar lo que es una red de computadoras. Bueno, ¿qué es una red de computadoras? Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Su historia. El primer indicio de redes de comunicación fue de tecnología telefónica y telegráfica. En 1940 se transmitieron datos desde la Universidad de Dartmouth en Nuevo Hampshire a Nueva York. A finales de la década de 1960 y en los posteriores 70 fueron creadas las minicomputadoras. En el 1976 Apple introduce el Apple I, uno de los primeros ordenadores personales. En 1981 IBM introduce su primer PC. A mitad de la década de 1980 los PC comienzan a usar los modems para compartir archivos con otros ordenadores en un rango de velocidades que comenzó en 1900 bytes por segundo y llegó a los 56 kilobytes por segundo, cuando empezaron a ser sustituidos por sistemas de mayor velocidad, especialmente ADSL. Su descripción. La comunicación por medio de una red se lleva a cabo en dos diferentes categorías: la capa física y la capa lógica. La capa física incluye todos los elementos de lo que es un equipo para comunicarse con otro equipo en toda la red, como por ejemplo las tarjetas de red, los cables, las antenas, etc. La comunicación a través de la capa física se rige por normas muy rudimentarias que por sí mismas resultan de escasa utilidad. Sin embargo, haciendo uso de dichas normas es posible construir los denominados protocolos, que son normas de comunicación más complejas capaces de proporcionar servicios que resultan útiles. Los componentes básicos de las redes. Para poder formar una red se requieren elementos: hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de usuario final o los hosts y los dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final incluyen los computadores, impresoras, escáneres y demás elementos que brindan servicios directamente al usuario. Y los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de usuario final, posibilitando su intercomunicación. Los dispositivos al final. Aquí hay algunos ejemplos, como las computadoras personales. Son los puestos de trabajo de la editorial de las redes dentro de la categoría de las computadoras y más concretamente computadoras personales. Se engloban todos los que se utilizan para distintas funciones según el trabajo que realizan. Se incluyen desde las potentes estaciones de trabajo para la edición de video, por ejemplo, hasta los ligeros equipos portátiles conocidos como netbooks, cuya función principal es la de navegar por internet. Las tabletas se popularizaron a final de la primera década del siglo XIX, especialmente del siglo XXI, especialmente por el iPad de Apple. El terminal. Muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En estos solo se exhiben datos o se introducen. Este tipo de terminales trabajan unidos a un servidor, que es quien realmente procesa los datos y envía pantallas de datos a los terminales. Electrónica del hogar. Las tarjetas de red empezaron a integrarse de forma habitual desde la primera década del siglo XXI en muchos elementos habituales de los hogares: televisores, equipos multimedia, proyectores, videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos, etc. E incluso en electrodomésticos como frigoríficos, convirtiéndolos en parte de las redes junto a los tradicionales ordenadores. Impresoras. Muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningún otro elemento, tal como un print server, actuando como un intermediario entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión de ser terminado. Los medios de conectividad de estos dispositivos pueden ser alámbricos o inalámbricos. Dentro de este último puede ser mediante Ethernet, Wi-Fi, infrarrojo o Bluetooth. En algunos casos se integran dentro de la impresora y en otros por medio de convertidor externo. Servidores. Son los equipos que ponen a disposición de los clientes a los distintos servicios. Por ejemplo, los servidores de archivos, almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes de la red. Pueden ser servidos en distintos formatos según el servicio que presten y el medio: FTP, HTTP, etc. El servidor de impresión controla uno o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión y realizando la mayoría o todas las
otras funciones que en un sitio de trabajo se realizaría para lograr una tarea de impresión si la impresora fuera conectada directamente con el puerto de la impresora del sitio de trabajo. Servidor de correo. Almacena, envía, recibe en ruta y realiza otras operaciones relacionadas con el correo o email para los clientes de la red. El servidor de fax almacena, envía, recibe en ruta y realiza otras funciones necesarias para la transmisión, la recepción y la distribución apropiadas del fax con origen y o destino, una computadora o un dispositivo físico de telefax. El almacenamiento de red. En las redes medianas y grandes, el almacenamiento de datos principal no se produce en los propios servidores, sino que se utilizan dispositivos externos conocidos como disk arrays, matrices de discos, interconectados normalmente por el tipo de SAN o Network Attached Storage. Estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Los medios de copia de seguridad suelen incluirse en la misma red donde se alojan los medios de almacenamiento mencionados más arriba. De esta forma, el traslado de datos entre ambos, tanto al hacer la copia como las posibles restauraciones, se producen dentro de esta red sin afectar al tráfico de los clientes con los servidores o entre ellos. El modelo OSI. El modelo OSI, Open Systems Interconnection, fue creado por la ISO y se encarga de la conexión entre sistemas abiertos. Esto es, sistemas abiertos a la comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su creación eran una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar funciones diferentes en la misma capa y una mayor simplificación en el funcionamiento del modelo general. La clasificación de redes. Una red puede recibir distintos calificativos de clasificación en base a distintas taxonomías, alcance, tipo de conexión, tecnología, etc. Por alcance, tenemos la red de área personal o la Personal Area Network, PAN. Es una red de computadoras usada para la comunicación entre los dispositivos de la computadora cerca de una persona. La red inalámbrica de área personal o la Wireless Personal Area Network, WPAN, es una red de computadoras inalámbrica para la comunicación entre distintos dispositivos, tanto computadoras, puntos de internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras, cercanos al punto de acceso. La red de área local o Local Area Network, LAN, es una red que se limita a un área especial relativamente pequeña, tal como un cuarto, un solo edificio, una nave o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de localización. No utilizan medios de redes de interconexión público. Red de área local inalámbrica, Wireless Local Area Network, WLAN. Es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible muy utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas como opción de estas. Por tipo de conexiones tenemos los medios guiados, que están los cables de par trenzado. Es una forma de conexión en la que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes. Dependiendo de la red, se pueden utilizar 1, 2, 4 o más pares trenzados. El cable coaxial se utiliza para transportar señales electromagnéticas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, un central llamado vivo y un exterior denominado malla o blindaje que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes, los cuales están separados por un material dieléctrico que en realidad transporta la señal de información. Fibra óptica es un medio de transmisión empleado actualmente en redes de datos, un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos por el que se envían pulsos de luz que representan datos a transmitir. Los medios no guiados. Red por radio es aquella que emplea la radiofrecuencia como medio de unión de las diversas secciones de la red. Red por infrarrojos, Infrared Data Association, IRDA, permiten la comunicación entre dos nodos, usando una serie de LEDs infrarrojos para ello. Se trata de emisores receptores de ondas infrarrojas entre ambos dispositivos. Cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación, por ello es escasa su utilización a gran escala. No disponen de gran alcance y necesitan de visibilidad entre los dispositivos. Red por microondas. Es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio de transmisión. Clasificación de redes por relación funcional. Cliente-servidor es la arquitectura que consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa, al servidor que le da respuesta. Peer-to-peer o red entre iguales es aquella red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin cliente ni servidor fijo, sino una serie de nodos a que se comportan como igual entre sí. Por tecnología, red punto a punto, point to point, PTP,
es aquella en la que existen multitud de conexiones entre parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requiere, en algunos casos, máquinas intermedias que establezcan rutas para que puedan transmitirse paquetes de datos en medio electrónico vital para la interconexión. Es el computador o switch. Red de difusión, broadcast. Se caracteriza por transmitir datos por un solo canal de comunicación que comparten todas las máquinas de la red. En este caso, el paquete enviado es recibido por toda la máquina de la red por únicamente la destinataria puede procesarlo. Los equipos unidos por un controlador hub forman redes de este tipo. Red multipunto dispone de una línea o medio de comunicación cuyo uso está compartido por todas las terminales en la red. La información fluye de forma bidireccional. Los terminales pueden ser separados geográficamente. Por tipología física, red en bus o red lineal se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones denominado bus troncal o backbone, al cual se conectan los diferentes dispositivos. Red en anillo, ring o red circular. Cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. Además puede compararse con la red en cadena margarita. Red en estrella, star. Las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de este. Red en malla, mesh. Cada nodo está conectado a todos los otros. En árbol o red jerárquica. Los nodos están colocados en parecida a una serie de redes en estrella interconectadas, salvo en que no tienen un nodo central. Red híbrida o red mixta. Se da cualquier combinación de las anteriores, por ejemplo, ciclo estrella o bus estrella. Por la direccional de datos, simplex o unidireccional. Un equipo terminal de datos transmite y otro recibe. Half duplex o semiduplex. El método o protocolo de envío de información es bidireccional, pero no simultáneo bidireccional. Solo un equipo transmite a la vez. El full duplex o duplex. Los dos equipos involucrados en la comunicación lo pueden hacer de forma simultánea, transmitir y recibir. Por caso de autentificación, tenemos la red privada, que es una red que solo puede ser usada por algunas personas y que está configurada con clave de acceso personal. De acceso público, una red pública se define como una red que puede usar cualquier persona y no como las redes que estén configuradas con clave de acceso personal. Es una red de computadoras interconectados capaz de compartir información y que permite comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica. Y por grado de difusión, una internet es una red privada de computadoras que utilizan tecnología de internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales. La internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan familias de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Por servicio o función, red comercial proporciona soporte e información para una empresa u organización con ánimo de lucro. Red educativa proporciona soporte e información para una organización educativa dentro del ámbito del aprendizaje. Red para el proceso de datos proporciona una interfaz para intercomunicar equipos que vayan a realizar una función de cómputo conjunta. Bueno, aquí fue toda la exposición de la red de computadoras. Mi nombre es Lamen Cosme.